La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo 14 del tiempo ordinario. Hoy la liturgia de la palabra pone al centro el ministerio, el servicio de la profecía. Y ser profeta significa poder anunciar la palabra. El profeta es aquel que escucha la palabra de Dios y transmite la palabra a los demás. Anuncia la verdad. Y la verdad siempre tiene dos dimensiones. Una es la dimensión de la corrección, de la denuncia, que denuncia cuando algo no está conforme a la verdad, cuando algo está mal, está equivocado. Y esto con amor. Y la otra dimensión es la dimensión de la consolación. Y nadie, como Cristo, nos ha traído un mensaje de consolación más grande, porque Cristo no es un simple profeta, es el más grande de los profetas, porque Él mismo es la palabra de Dios. Él nos ha transmitido todo lo que su Padre le ha hecho conocer y ha manifestado para nuestra salvación. Y en la vida del profeta no siempre se vive la acogida, la aceptación de la palabra, sino que hay ocasiones que se vive también el rechazo. Así también, para ti y para mí, si somos cristianos y anunciamos la verdad, nos encontraremos con el rechazo. Pero hoy, en vez de ponernos a nosotros en los pies de Cristo, porque al fin de cuentas también tú y yo estamos llamados a ser como Cristo, profetas, a anunciar la verdad, hoy quiero que nos pongamos en los pies, en los zapatos de aquellos a quienes Cristo es dirigido, a quienes a Cristo se dirige. Escuchemos, hermanos, este Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo encarna lo que han vivido también los profetas, que es el rechazo. Ezequiel, en la primera lectura, es enviado a un pueblo rebelde a anunciar la palabra de Dios. Pero para Ezequiel anunciar la palabra, es necesario que él antes la escuche, la acepte en su corazón, y más aún, si leemos el capítulo 2 del libro de Ezequiel, Dios le dice de comerse la palabra. La palabra es un alimento y Ezequiel está invitado, está llamado a nutrirse de la palabra para poder anunciarla a Israel, al pueblo de Dios. Por eso el profeta, antes que anunciar la verdad, es aquel que escucha la palabra de Dios. Y es enviado a este pueblo rebelde. Rebelde significa que no escucha. Y aun si escucha, hace lo que le da la gana, lo que es según su voluntad, sus pensamientos, sus deseos. No tiene en consideración la palabra de Dios. Así Cristo también es rechazado en el Evangelio de hoy. ¿Y por qué este rechazo? Este rechazo nace
Uno de la soberbia, de pensarse que ya no se las sabemos todas las cosas, que no necesitamos la ayuda de nadie que nos diga, que nos enuncie la verdad. Nace de el no fiarse de Dios, del pensar que nuestros planes, nuestras ideas, nuestros deseos y sentimientos son siempre mejores que los de Dios. Nace también del escándalo de la humildad de Dios. Estos del pueblo de Nazaret conocían la familia de Jesús, su tribu, su clan. Aquí mencionan los hermanos de Jesús, los familiares. Nosotros no sabemos qué nivel de parentela tenían. Quizá eran primos, tíos. La palabra hermanos en este ambiente semítico se usa para hablar de todos aquellos que están dentro del mismo clan, de la misma tribu. O sea, están dentro de la misma familia, de un parentés, de una misma parentela. Y bien, estos se escandalizan viendo, pero este es Jesús. Nosotros conocemos a su mamá, a la gente de su parentela. Se escandalizan de la humanidad de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre, que es uno como nosotros acá, nos anuncie a nosotros la palabra? No le hacen caso. Y esto nos puede pasar también a nosotros, viendo la humildad de Dios que se sirve de profetas, de personas débiles, pecadoras, para anunciar la verdad. Que quizá usa a tu marido en algún momento para darte una palabra de salvación. Y tú, en vez de escuchar la palabra de conversión, ves al mensajero y desprecias la palabra en el mensajero, porque te crees mejor que el mensajero. Esto nos puede pasar a nosotros. Viendo quizás al presbítero que predica, que te anuncia una palabra, al catequista, y viéndolo a él, desprecies la palabra que te da de parte de Dios para tu conversión. O puede ser que incluso escuches la palabra, escuches a Cristo que habla, pero viendo tu vida, la confrontas con la palabra y dices, pero no, mis necesidades son otras, mi vida es otra cosa, mi vida no tiene relación con esta palabra, y la rechazas porque piensas que tus planes son superiores. Esta es la rebeldía, el pueblo rebelde que no quiere escuchar, y si escucha no acepta la palabra. Pero el amor de Dios es más grande que nuestra rebeldía. Es cierto que uno puede ser un rebelde hasta las últimas. Existe esta posibilidad de decirle un no definitivo a Dios. Existe la posibilidad. Pero en nuestra vida terrena, Dios, como un padre, nos educa, se permite muchas cosas para ir derrumbando nuestra rebeldía, para ir destruyendo a nuestra soberbia y hacernos humildes. Y aquí que aparece esta segunda lectura del día de hoy, San Pablo que habla de este aguijón que tiene en el costado, que tiene en su cuerpo, en su carne, que es un enviado de Satanás para golpearlo y que él no se engría, que no se monte en soberbia, sino que permanezca humilde. Y este aguijón, hermanos, es la cruz. La cruz. Cada uno de nosotros ha sido marcado con la cruz. Cada uno de nosotros tiene una cruz particular que nos puede, de frente a la cual tú y yo no somos señores, que es más fuerte que nosotros, que va más allá de nuestros pensamientos, que nosotros brincamos y saltamos, hacemos lo que sea, pero al final de cuentas la tenemos allí, y es más fuerte que nosotros. Y llevados a nuestra fuerza y nuestros pensamientos, nos aplasta.
puede ser la soledad, puede ser una enfermedad. La cruz es este instrumento que Dios permite en nuestra vida para hacernos humildes, para que podamos abrir los ojos y ver que nuestra vida, que hemos querido construirla en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, ver que esta vida construida nuestra sobre esta arena, cuando vienen los problemas se derrumban, porque nosotros no tenemos nuestra vida en nuestras manos. No está segura en nuestras manos, sino que solamente en Dios puede estar segura. Solamente en Cristo, que es la roca, en la cual si construimos nuestra vida permanece segura de frente a los problemas duros de la vida. Y Dios permite muchas veces que nuestra vida se derrumbe para hacernos humildes, para que aprendamos a fiarnos de Él, para que podamos abrir el oído y escuchar su palabra. Dios le permitió esto a San Pablo, y San Pablo le rezó fuertemente al Señor. Dice, 3 veces pedí al Señor que me librara. 3 veces. Y cuando dice 3 veces en el lenguaje bíblico, significa que muchas veces, no 1, 2, 3 veces, no, como contamos nosotros, no. Quiere decir que muchas veces le suplicó al Señor que le quitara este aguijón, esta espina clavada en su carne. Y Dios le respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Porque, hermanos, para poder apoyarnos en Dios, para ser humildes y mansos de corazón, ser dóciles a la palabra de Dios, se necesita la humildad. Y la cruz a nosotros nos puede hacer humildes. Y no solo la cruz, también la debilidad en sentido incluso moral. Tengamos en cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel ha tenido 7 enemigos que lo ha circundado. Israel hubo un pueblo enemigo que no destruyó. Y las Escrituras dicen que esto Dios lo permitió de manera tal que Israel aprendiese el arte de la guerra en cada generación. Aprendiese el arte de la guerra. Y en la guerra, hermanos, tú y yo no somos fuertes. De frente al demonio, tú y yo no somos fuertes. Por lo cual en la guerra hay que buscar un aliado. Israel significa fuerte con Dios. Aquel que se ha aliado con Dios, que su defensa en la guerra es Dios, que no se basa en sus propias fuerzas, porque es débil y tiene que apoyarse en Dios. Asimismo también Abraham. Abraham ha sido marcado por la cruz. Es uno que ha pensado según ha pensado también su ambiente, su sociedad, su familia, su pueblo natal, su patria. Y ha buscado, entre muchos dioses, ídolos, ha buscado realizar su vida, escapar de la cruz. ¿Y cuál era la cruz de Abraham? El hecho de la infertilidad en su matrimonio, no poder tener hijos. Dios lo había marcado con esa cruz. Y es esa cruz que permitirá a Abraham de poder escuchar la palabra de Dios. Le ha abierto el oído. Este sufrimiento, esta cruz, le ha abierto el oído a Abraham. Abraham, un hombre fallido, puede apoyarse en Dios y escucha la palabra de Dios que le dice de salir de su tierra, de su parentela, de su casa, de su familia. Lo mismo que sucede en el Evangelio, pero al contrario. Dice Cristo en el Evangelio que un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Bien, de allí le dice Dios a Abraham de salir de esta forma de pensar, de destacarse el espiritual, de dejarse guiar por la palabra de Dios, para ir a donde Dios le mostrará, un lugar que Abraham no conoce, pero que Dios le mostrará. Bien, hermanos, el Señor es un Padre buenísimo, que permitirá que si nosotros nos queremos estrellar la cabeza contra el muro, muchas veces lo permitirá y estará allí presente para recogernos, esperando que tú y yo nos podamos dirigir con humildad hacia Él. Sálvame, Señor.
Y Dios permitirá estas cosas como un Padre bueno, para que tu oído y el mío puedan ser abiertos y no seamos más rebeldes, sino que podamos escuchar la palabra de salvación que Dios nos dirige. Sus palabras que son espíritu y vida, y que si tú y yo la acogemos, la escuchamos, nos jugamos la vida por ellas, por amor a Cristo, nuestra vida será construida sobre la roca firme de su amor. Y venga lo que venga, nuestra casa permanecerá en pie. Alabado sea Jesucristo.